práctica vamos a repasar los conceptos básicos de la computación basada en contenedores y después haremos una práctica en la que podremos hacer ciertas operaciones creando diferentes contenedores y además aprovechando las características de la máquina host. Lo que esperamos que aprendáis con esta sesión es, por un lado, conocer las diferencias de las tecnologías basadas en contenedores con respecto a las máquinas virtuales que habéis podido experimentar en la plataforma cloud de Azure. También destacar la importancia de Docker como la herramienta de encapsulación de aplicaciones en contenedores más popular en el mercado en la actualidad y comprender los principales conceptos relacionados con Docker con respecto a lo que es un contenedor, una imagen, el ciclo de vida o las opciones adicionales que tenemos para interactuar con los recursos de la máquina host. Tendremos una experiencia práctica en el entorno de Docker y conoceremos algunas de las herramientas del ecosistema de Docker que lo han hecho tan popular. Primero, empezamos con una analogía. Una de las dificultades que tenemos cuando queremos distribuir software es distribuir tanto el software como las dependencias que necesita. Y cuando las dependencias son otros paquetes, configuraciones o dispositivos que deben utilizarse. Entonces, si queremos que tengamos una facilidad de despliegue en múltiples plataformas, pues al final tradicionalmente se han desarrollado múltiples versiones para los diferentes sistemas operativos, versiones, plataformas, etcétera. Entonces, buscando la analogía de un problema similar con el transporte de mercancías, en el transporte de mercancías, para poder facilitar el transporte de bienes que eran de tamaño, forma, peso y estructura diferentes, y por diferentes tipos de medios de transporte, se ideó el concepto de contenedor estándar, que era una gran caja metálica en la que tenía unas dimensiones definidas, unos pesos definidas, una resistencia y unas características que permitía trabajar con ellos en cualquier tipo, diseñar medios de transporte de acuerdo con ese contenedor. Luego de ese contenedor lo podíamos llenar con diferentes tipos de mercancías y entonces lo que hacíamos era estandarizar el interfaz con el cual se transportaban los bienes. Trasladando ese concepto de contenedor estándar al ámbito del software, tenemos que Docker es un sistema de contenedores para código, para aplicaciones. Es decir, nosotros embebemos en una especie de cápsula estándar todas las aplicaciones, dependencias, configuraciones y lo que hacemos es garantizar que ese contenedor puede ser reproducido y ejecutado en diferentes plataformas. Entonces ya no tenemos que hacer una migración de todas las versiones con todas las plataformas, sino simplemente de todas las plataformas con el contenedor estándar y de cualquier aplicación con el contenedor estándar. Bien, entonces, Docker es una plataforma abierta para desarrolladores y administradores de sistemas, es de código abierto. Existe la versión más popular, es una versión libre. Existen también pues un negocio alrededor de él, un modelo de negocio basado en el soporte de versiones específicas o de aplicaciones de imágenes también específicas, que lo que podemos hacer es empaquetar tanto la aplicación como sus dependencias en una imagen, en un fichero, que podremos ejecutar. De esa forma podemos desplegar entornos de ejecución de aplicación rápidamente y de forma repetible. Docker es especialmente adecuado en entornos de Continuous Integration y Continuous Delivery y nos permite automatizar el proceso. Lo que es importante es tener en cuenta que Docker no es una herramienta de virtualización. Docker no es una máquina virtual. Por tanto, tiene unas limitaciones y unas ventajas. En un modelo de máquina virtual tenemos una infraestructura, un sistema operativo de host y un hipervisor que nos permite ejecutar un sistema operativo cliente donde tenemos diferentes aplicaciones instaladas. En un ámbito en el que nosotros tenemos una computación un modelo basado en contenedores, lo que tenemos es una especie de gestor llamado Docker Engine
que lo que hace es ejecutar diferentes binarios y librerías empaquetadas. La diferencia fundamental, como podemos ver, es que no hay un sistema operativo invitado. Esto hace que los contenedores sean más ligeros y que además no requieran el boot, la puesta en marcha, el arranque, como si lo requieren las máquinas virtuales. Por otro lado, tenemos la limitación de que, por tanto, no podemos emular diferentes sistemas operativos. Ya no podemos tener en una máquina Windows un contenedor Linux. Veremos que sí que es posible, pero eso es posible porque por en medio hay una máquina virtual que proporciona el sistema operativo host sobre el que se permiten ejecutar los contenedores. Realmente, un contenedor no es más que un proceso del mismo sistema operativo que se ejecuta en un ambiente aislado, aislado en cuanto a disco, aislado en cuanto al espacio de nombres de los procesos, aislado en cuanto a la asignación de recursos. Eso también nos permitirá tener una huella de disco y de memoria mucho más reducida. Por lo tanto, las ventajas son que se arrancan en pocos segundos. Si tenemos la imagen de Docker precargada, ya descargada en el sistema, apenas es instantáneo su puesta en marcha. Es muy fácil crear imágenes, mucho más fácil que crear imágenes de máquina virtual. Y existe multitud de imágenes, existe un catálogo de imágenes libre infinito, ¿no? Que podemos descargar y modificar y extender fácilmente. Consume menos recursos de hardware, no tenemos que duplicar los procesos de gestión de sistema operativo en cada una de las máquinas virtuales y además ocupa menos espacio porque normalmente utilizas un modelo de sistema de ficheros basado en capas. Sin embargo, las imágenes tienen que estar basadas en versiones de Linux modernas y normalmente las versiones que tenemos de Mac y de Windows de Docker pues tienen ciertas limitaciones. Para poder correr un contenedor de Ubuntu sobre una máquina Windows tendremos una máquina virtual por en medio, incluso en Mac. En Mac yo realmente lo que tengo es una máquina virtual que no veo porque me lo oculta muy bien el sistema operativo, pero esa máquina virtual es la que luego lanza los contenedores dentro de ella. Está todo muy bien integrado, pero existe ese aislamiento. En Linux, no, en Ubuntu, en Linux en general, los procesos corren exactamente, los contenedores corren exactamente como procesos. No proporcionan el aislamiento. Tenemos dos problemas importantes ahí. Un problema es que los contenedores, el demonio de los contenedores en Docker corre con permisos privilegiados de usuario root. Por tanto, si yo monto un sistema de ficheros raíz, puedo llegar a acceder a ficheros que no puedo acceder con mi usuario convencional, porque accede bajo usuario ID1 y por tanto tiene permisos de root. Y luego no tenemos multitenancy. Si yo tengo varios usuarios en una máquina corriendo contenedores, cualquier usuario puede acceder, borrar, modificar cualquier contenedor del otro usuario. Lo normal es, o una aproximación interesante, es tener una máquina de uso exclusivo, puede ser una máquina virtual, en la que yo arranco diferentes contenedores y tener diferentes máquinas proporcionando el aislamiento a nivel de usuario y diferentes contenedores proporcionando el aislamiento a nivel de aplicaciones. Bien, tenemos tres elementos fundamentales en Docker. El primero es dónde están las imágenes almacenadas. Por un lado tenemos el catálogo público Docker Hub, en donde podemos descargarnos, consultar a través de la interfaz web y descargar mediante la línea de comandos. Y el API REST podemos descargar imágenes y utilizar en nuestro sistema. Para poder ejecutar una imagen, primero tenemos que descargarlo en nuestro catálogo local. Tenemos el Docker Host, que es la máquina donde se ejecutan los contenedores de Docker, que corren un proceso llamado Docker Engine, que es el que nos permite gestionar todo el ciclo de vida de los contenedores. Y Docker Client, que es desde donde, o sea, realmente más que la máquina es el interfaz desde el cual lanzamos los contenedores. Puede ser, lo normal es que el Docker Client corra en la misma máquina que el Docker Host, pero también podríamos lanzar un contenedor de forma remota interactuando con Docker Engine. Bien, Docker Hub, pues lo podéis visitar fácilmente, está en la dirección hub.docker.com y ahí disponéis un catálogo enorme de aplicaciones en las que podéis ver, pues podemos descargar y utilizar, ¿no? Yo
luego en las prácticas veremos y descargaremos alguna imagen para analizarla y utilizarla. Bien, de la misma forma que las máquinas virtuales teníamos el concepto de máquina virtual e imagen de máquina virtual y la máquina virtual como una instancia de la imagen de máquina virtual, en los contenedores de Docker tenemos el concepto de imagen, que contiene la distribución del sistema operativo. Cuidado, que eso no quiere decir que sea un boot del sistema operativo. O sea, no es un sistema operativo que tengamos que arrancar, pero sí son todas las dependencias, porque al correr en un entorno reducido o aislado, tenemos que tener acceso a todos los comandos y bibliotecas software que necesitemos para funcionar. Es decir, sí que tendremos duplicado el comando ls dentro del contenedor y fuera del contenedor, porque el contenedor no puede acceder a los ficheros que hay fuera del contenedor a no ser que lo hagamos de forma explícita. Y en esta imagen se almacenan las diferencias del sistema de fichero de forma incremental. Esto es, tenemos una capa básica de lo que es el sistema operativo y esa capa básica la comparten todas las imágenes y todas las instancias que hayamos puesto en marcha derivadas a partir del sistema operativo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo instancio en ejecución dos contenedores de una misma imagen, tendré las capas, lo que es la parte común, la tendré únicamente una vez del sistema de ficheros, única vez en disco. Y todas las modificaciones que se hagan sobre esas imágenes serán lo único que almacenaremos de forma diferenciada. También si yo tengo una imagen de Ubuntu y luego una imagen de Ubuntu con Apache 2 y luego una imagen de Ubuntu con Apache 2, Python y una imagen de Ubuntu, Apache 2, Python, TensorFlow, es incremental, ¿no? La parte que es común a otras imágenes no se almacena varias veces. Todas las imágenes siguen una nomenclatura igual, organización barra nombre de la imagen, dos puntos, etiqueta, que normalmente la etiqueta corresponde con la versión, y de esa forma podemos referenciar. Organización es, si no ponemos organización, es el raíz en las imágenes oficiales, y si no es nuestra cuenta, la cuenta con la que se ha creado una determinada imagen. Por tanto, un contenedor es una instancia de una imagen. Aquí no hay magia. Los contenedores son procesos del sistema operativo que se ejecutan en un entorno cerrado. Un contenedor es un chroot de un proceso que corre, por tanto, en un entorno restringido, con un namespace específico, por lo que no puede ver otros procesos, y con un cgroups que le reduce y le asocia un conjunto de recursos. Otro concepto interesante es el de fichero descriptivo de imagen de Docker, que es Dockerfile, que lo que contiene es los pasos que se necesitan para poder construir una imagen de Docker. Esto realmente no es necesario, podemos utilizar las imágenes existentes, pero si podemos extenderla, si queremos extenderla, es la forma más apropiada. Luego veremos un ejemplo. Por ejemplo, esto es un Dockerfile. Un Dockerfile es un fichero de texto en el que yo utilizo una serie de comandos específicos que me permiten extender una imagen existente y crear mi propia imagen. Por ejemplo, en este caso utilizo from, que indica cuál es la imagen de base que utilizo, run, que es la ejecución de un comando, hago un apt-get update para actualizar los repositorios y un apt-get install -i Apache 2 y me instalará el Apache 2 y luego un comando que me permite pues rellenar un cierto fichero de texto que es el fichero donde tenemos el home de nuestro servidor web. Expose indica el puerto que vamos a querer exponer y luego el comando de arranque que es, o sea, el entry point es, lo veremos con más detalle, pero es realmente el comando de arranque cuando se pone en marcha el servidor, cuando se pone en marcha el contenedor Docker, que en este caso es poner en marcha en foreground, el servidor web de Apache. Hay otros comandos interesantes, como son el env, que me permite definir una serie de variables de entorno, y maintainer, que indica el autor de la imagen, a modo de comentario. Bien, normalmente, ¿cómo trabajamos? Pues los usuarios utilizamos el Docker Client, que es un comando de Docker, simplemente Docker y una serie de
opciones para desplegar contenedores en un Docker host a partir de imágenes almacenadas previamente en Docker Hub o en nuestro ya registro privado. Podemos ejecutar múltiples contenedores sobre el mismo Docker host, comparten, como os he dicho, el kernel y puede haber múltiples aplicaciones conectadas al mismo puerto. ¿Esto qué quiere decir? Si yo quiero poner 6 o 2 servidores web, no tengo por qué configurar cada servidor web para que escuchen un puerto diferente. Puedo tener en mi contenedor los 2 servidores web escuchando en el puerto 80 y luego mapear ese puerto 80 en mi máquina, en la máquina del Docker host, sobre un puerto diferente. Y así la configuración de la aplicación no se ve alterada y yo asocio el puerto desde el exterior. Bien, ¿qué puedo hacer con un Docker? Pues por un lado tenemos el ciclo de vida, poner en marcha un contenedor, pararlo, matarlo, reiniciarlo, gestionar las imágenes o acceder e inspeccionar el contenido de la salida por pantalla de un contenedor. El proceso normal que podríamos llamar que tenemos dentro del uso de un contenedor, pues se compone de los siguientes pasos. Por un lado, la descarga de la imagen, que puede realizarse de forma automática al invocar otros comandos, Docker Pull. El Docker Pull lo que va a generar es descargar la imagen desde el repositorio y guardarla localmente en nuestro sistema. Si ya tenemos una imagen base y la imagen que descargamos es una imagen derivada, pues solo descargará aquellas capas, aquellas partes de la imagen que no tenemos disponibles. Lo siguiente es la ejecución. La ejecución es Docker Run. Poner en marcha un contenedor lo hacemos con Docker Run, que puede estar en primer plano o en segundo plano. Y luego un contenedor que ya hemos arrancado y que se ha parado, pues por ejemplo, porque ha terminado la operación que tenemos en el entry point o ha dado un error, podemos reactivarla con un Docker Start o simplemente hemos reiniciado la máquina, por ejemplo. Se para un contenedor con Docker Stop y se reinicia con Docker Start. Luego tenemos otro comando relativo a ejecución. La puesta en marcha es Docker Run y si tengo un contenedor activo en marcha, yo puedo ejecutar sobre él comandos. Es decir, yo podría tener un Docker Run con una aplicación corriendo y luego podría hacer un Docker exec y lanzar una consola bash y entrar dentro de ese contenedor. Realmente lo que estoy haciendo es lanzar otro proceso y por tanto puedo incluso tener un proceso interactivo. Finalmente puedo borrar un contenedor con Docker RM. Si el contenedor está en marcha, puedo pararlo y entonces borrarlo o puedo borrarlo con el RM-F. Eso en cuanto al uso. En cuanto a la creación, lo apropiado es utilizar o bien una imagen ya existente o bien crearla a partir de un Dockerfile como hemos visto. Para crear una imagen con Dockerfile haría un Docker build. Si en algunos casos es menos recomendable porque perdemos capacidad de repetibilidad, podemos actualizar manualmente una imagen. También suele ser lo normal en los primeros pasos. Descargamos una imagen, la modificamos y luego la guardamos para poder seguir utilizándola, ¿no? Para ello hacemos un Docker pull, entramos, la modificamos y para hacer persistentes esos cambios en la imagen para que la próxima vez pues funcione, por ejemplo, yo descargo Ubuntu, entro e instalo Octave y quiero que esa instalación que he hecho pues pueda ser utilizada sin tener que volver a instalar el software otra vez. Pues entonces hago un commit y entonces me quedo, esa imagen la tengo en mi sistema, en mi Docker host ya actualizada. Si la imagen pues se va a reutilizar en el futuro, puedo publicarla en Docker Hub con Docker Push. Bien, Docker es extremadamente popular porque tiene una gran cantidad de aplicaciones y herramientas que lo permiten utilizar, que o bien utilizan Docker como base o bien se integran con Docker o proporcionan funcionalidad adicional, ¿no? Una herramienta muy popular es Kubernetes, que es un gestor de múltiples Docker hosts a la misma forma o con la misma semejanza de que si Docker es un hipervisor, Kubernetes es como una plataforma cloud. Tenemos herramientas como Jenkins,
que es para la creación automática, los pipelines de continuous integration, que funcionan muy bien, se integran muy bien con Docker. Y tenemos una gran cantidad de herramientas en general. Esa es una pequeña captura de una imagen de una transparencia de oficial de Docker donde ponen una serie de colaboraciones, pero el ecosistema es mucho mayor. Bien, como conclusión, queríamos aquí pues poner de relieve que Docker es una plataforma para la creación y ejecución de contenedores, así como para la gestión y almacenamiento de imágenes de contenedores, que facilita el desarrollo y ejecución de aplicaciones en múltiples entornos. Así, de esta forma, no tenemos que hacer una instalación de cada una de las aplicaciones que queremos en nuestra máquina, con el riesgo de que en la desinstalación pues, nos dejemos algo o que interfiera con otros sistemas, y nos permite fácilmente distribuir nuestras aplicaciones sin que eso implique una instalación compleja. Se ha utilizado tradicionalmente en Linux virtualizado sobre Linux, porque así tenemos en la parte de la virtualización, tenemos el aislamiento y el multitenancy, y en la parte de los contenedores tenemos el aislamiento de las aplicaciones. Y es la solución, por ejemplo, que nosotros adoptamos para la gestión de nuestras aplicaciones en nuestro data center. Es cierto que yo puedo ejecutar Docker directamente sobre máquina física, y existen herramientas que me permiten aislar los usuarios, que no es la versión oficial de Docker. Sí nos permite Kubernetes, por ejemplo, crear namespaces, pero en general es bastante habitual utilizar máquinas virtuales. A continuación pasaremos a la fase de las prácticas. Parte de la práctica nos vamos a dedicar a hacer una serie de ejercicios sobre Docker. En primer lugar, necesitamos una máquina donde tengamos Docker instalado. Para ello, lo que os sugiero es crear una nueva máquina en Azure, una máquina Linux 1804, e instalar Docker siguiendo los pasos que se muestran en la transparencia. Yo para eso me conectaré a mi portal de Azure, como podéis ver, y crearemos una máquina virtual como hemos hecho en otros momentos. La máquina debe tener SSH y, pues como hemos hecho en otras ocasiones, seleccionamos nuestro grupo ya creado, le vamos a llamar máquina virtual con Docker, le ponemos un nombre que podamos luego distinguirlo, la zona en la que se nos ha asignado en la práctica, y le cambiamos el tamaño para que tenga, pues que sea una máquina no de tantas prestaciones, sino simplemente una máquina pues con 2 GB de RAM, como hemos utilizado tradicionalmente, ¿de acuerdo? Para la conexión, pues en el ejercicio sugeriría utilizar la clave que ya hayáis utilizado en otros momentos, pero yo por simplicidad voy a poner una contraseña y un usuario que me permita fácilmente acceder, ¿de acuerdo? Lo importante es luego poder tener puerto 22, revisamos y creamos, decimos que estamos listos y cuando pueda el botón de crear. Muy bien, durante la ejecución, la puesta en marcha, pues lo que vamos a hacer, pasamos aquí, será actualizar e instalar el sistema de Docker. ¿Por qué no directamente hacemos un apt install docker c, que podríamos hacerlo? Pues porque la versión que hay disponible en los repositorios oficiales de Ubuntu es una versión antigua en la que pues no hay algunas de las opciones que vamos a gastar que no están disponibles, ¿no? Entonces, si seguimos estas instrucciones, pues veremos que es muy fácil, que tendremos la versión más actualizada. Simplemente lo que hacemos es instalar la clave y el repositorio de referencia de donde instalar la versión más reciente de Docker C. El nombre, tenemos que hacer un apt update de nuevo para poder tener disponibles los paquetes de este nuevo repositorio que acabamos de añadir, y luego pues con policy podemos ver las versiones y con install descargaremos e instalaremos Docker C.
También, y mientras se instancia la máquina virtual, cuando terminemos deberíamos, o sea, no es necesario, pero para facilitar su uso recomiendo hacer estos pasos. Básicamente la idea es que Docker, como Docker necesita funcionar con capacidades de permisos privilegiados, debe correr en el grupo de root. Entonces, para tener ese nivel de permisos, lo que hacemos es añadir al usuario al grupo de Docker y, por tanto, no será necesario ejecutar el comando Docker con sudo. Si no hacemos estos tres pasos, lo que tendríamos que hacer es hacer sudo Docker en cada uno de los pasos. ¿Vale? Vamos a ver cómo va nuestra máquina. La máquina está todavía en implementación y cuando esté, pues haremos todos los pasos. A partir de ahora aceleraré el proceso para que nos cueste menos tiempo. Ya tenemos la máquina creada, copiamos la IP al portapapeles y desde nuestra máquina pues nos conectamos utilizando el usuario, la IP y proporcionando la contraseña que hemos puesto previamente. Si lo hemos hecho bien, tendremos ya acceso al sistema y entonces pasamos a hacer la instalación. Primero el sudo apt update, ¿vale? Actualiza todos los sistemas. A continuación procederemos, voy a intentar copiarlo, veremos si nos da algún problema. Instalamos una serie de paquetes que son necesarios para hacer la instalación. ¿De acuerdo? Mientras se instala, están todos los paquetes creados. No, veo que, por ejemplo, no se ha puesto el paquete curl y properties common, no se ha copiado bien, lo añado. Pues sí que se había instalado sin problemas. Y luego procedemos a la descarga de la clave PGP para el repositorio y pues lo añadimos directamente con el comando apt-get. Después añadimos el repositorio que está, a ver, que no haya ningún problema de caracteres, que revisarlo bien, que no haya ningún carácter extraño. Ya tenemos los nuevos repositorios incluidos y entonces ya podremos proceder a hacer el sudo apt-get apt-update, que ya lo teníamos de antes. ¿Vale? Ya lo tenemos y por tanto pues podríamos instalarlo. Si hago este comando podemos ver qué versiones hay disponibles. Como veis, la versión más reciente es la 19.03.8. Es una versión que si la buscamos por ahí es realmente muy, muy reciente. Posiblemente sea de esta misma semana que ha habido ciertos cambios. ¿Vale? Pues instalamos la versión más moderna. Es bastante grande, como podéis ver, son 385 megas, pero bueno, se instalará en nuestra máquina. Ahí está descargando. Podemos ver en nuestra consola de Azure, bueno, ahora no ha refrescado todavía, pero cuando tengamos la información de monitorización y iremos viendo cómo hay, pues podemos ir viendo cómo se han ido produciendo toda la descarga en nuestra máquina.
Muy bien, una vez completado, pues haremos los pasos para poder eh, utilizar Docker sin necesidad de sudo. Completada la instalación de Docker C, pues como decíamos, pasamos a completar la configuración permitiendo la ejecución en un modo sin sudo, ¿vale? Normalmente el grupo Docker ya existe, con lo cual no hay problema. Y lo que hacemos ahora es añadir el usuario al grupo de Docker. ¿De acuerdo? User es nuestro usuario. ¿De acuerdo? Y Blanque se ha asociado al grupo Docker, salimos de la consola, volvemos a entrar y veremos que sí que puedo interaccionar con la consola de Docker y hacer los comandos relevantes. Bien, procedemos entonces con la siguiente, sí, con los siguientes elementos. Repasamos un poco los comandos: pull para descargar una imagen, run para ejecutar un contenedor, start para reactivarlo si se ha parado, exec ejecutar un comando, stop pararlo y rm borrarlo. Para crear una imagen utilizamos docker build y para consolidar una imagen, o sea, crear una imagen a partir de un contenedor en marcha, docker commit. Con docker push subimos un contenedor al repositorio. Vamos con el primer ejercicio, ¿de acuerdo? Lo primero haremos es descargar una imagen de Ubuntu. Hacemos docker pull Ubuntu y lo que hacemos es descargar la imagen de Ubuntu oficial, que tiene además la etiqueta latest. Todos los contenedores deben tener la etiqueta latest, que identifica la versión más reciente de la imagen. Si yo hago docker images, docker images, tenemos un listado donde vemos toda la información. Tenemos el identificador de la imagen, el nombre de la imagen, la etiqueta, cuándo fue creada y el tamaño que ocupa, el tamaño de la imagen completa. Bien, podemos ejecutar un contenedor, ¿de acuerdo? Vamos a hacer este mismo comando, docker run para poner en marcha, -i para permitir la consola interactiva, -t para permitir conectar un terminal y que no solo sea stdin, y podemos hacer comandos, bueno, no voy a poner nombre en esta primera caso, Ubuntu, que es el nombre de la imagen, y bash, que es el nombre del comando que yo quiero ejecutar, comando que debe estar dentro de la imagen. Si yo ejecuto, automáticamente tengo una consola. Como veis, es una consola de root y en una máquina con un nombre un poco extraño. Si yo hago host name, puedo ver que el nombre de esa máquina es S. Si yo hago ls-l, la raíz, pues puedo ver que tengo un sistema de ficheros completo. Pero este sistema de ficheros, ojo, no es el sistema de ficheros de la máquina. Es el sistema de ficheros del contenedor. ¿De acuerdo? Podemos ver una serie de comandos como el cat /etc host, ¿vale? Donde vemos que solo está esta máquina con esa IP. La IP de la máquina es la 172.17.02 y podemos también pues ver evidentemente que yo en el contenedor soy root. Si salimos podemos ver los contenedores que hay activos. Con Docker PS veo los contenedores. Si pongo la opción "-a", veo también los contenedores que están parados. Como he salido, ha terminado el comando que ejecutaba Docker y puedo ver que se aparece con la etiqueta exit, ¿vale? Con el estado exit. El contenedor ha terminado. Yo puedo reiniciarlo y ponerlo en marcha y lo que hará es ejecutar en segundo plano el comando
bash, que es el comando de arranque. Para indicar el contenedor yo puedo utilizar el identificador del contenedor o el nombre. Si yo no le he puesto un nombre, automáticamente Docker nos proporciona un nombre que se compone de dos palabras elegidas al azar. Pues que muchas veces pues tienen unos valores un poco jocosos, ¿no? Como Edison absoluto o, bueno, tonterías de ese estilo que tanto gustan a los informáticos, ¿no? En este caso es Dreamy, soñador, Herschel. Ups, con H, Herschel. ¿Vale? Entonces, Dreamy Herschel es nuestro contenedor, que también podríamos haber utilizado el identificador. Bien, si yo hago docker ps, no hace falta menos. En este caso veré que el contenedor está activo. ¿De acuerdo? Podría ejecutar un comando dentro del contenedor, como por ejemplo docker exec, permite ejecutar en un contenedor que ya se ha activado, -i, -t, y el nombre del contenedor. De nuevo, mi Dreamy Herschel. Y un comando como puede ser perfectamente pues ls-l barra. Y así nos ejecuta el comando ls-l barra dentro del contenedor Docker, sin necesidad de entrar en una consola. Si yo quiero borrarlo, pues puedo utilizar docker rm-f porque es un contenedor en marcha y esta vez pues voy a utilizar el identificador en lugar del nombre, pues simplemente por utilizar una forma diferente de nombrar a un contenedor. Con docker ps-a vemos que ya no hay ningún contenedor, pero la imagen sigue estando disponible en mi sistema. Bien, ya tengo el contenedor en marcha, o sea, ya he creado un contenedor, ya tengo el ciclo básico, pues vamos a hacer cosas un poquito más interesantes. Uno de los primeros aspectos que puede ser bastante cómodo es dotarle de persistencia. Un contenedor, si el contenedor muere, si acaba y no puedo arrancarlo, cualquier cosa que haya hecho sobre ese contenedor se pierde. El sistema de ficheros, pues vamos a ver, mientras el contenedor está activo, persiste. En el momento en que el contenedor desaparece, todos los datos desaparecen. Por tanto, es habitual el que yo monte un sistema de ficheros o una carpeta de mi propia máquina dentro de ese contenedor. ¿Vale? Por ejemplo, para poder montar un sistema de ficheros, un directorio, yo utilizo la opción "-v". La opción "-v" solo funciona en el run. Solo podemos poner "-v" cuando estoy arrancando un contenedor. Pongo primero el directorio en la máquina host y después con 2 puntos el directorio en el contenedor. Por ejemplo, este comando que tenemos aquí, que voy a copiar ya, me permite lanzar un contenedor Ubuntu de la imagen de Ubuntu o ejecutar un bash en un contenedor de Ubuntu que le voy a llamar mi-cont y montando el directorio home, mi directorio home en el directorio /mnt, directorio home de mi máquina. ¿Vale? Entonces, si yo aquí, que estoy en el home, hago un ls-la, pues esto es lo que tengo en el directorio home. Si yo ejecuto ese comando, ¿de acuerdo? Yo aquí, en el directorio mnt, veréis que tengo exactamente lo mismo que hay. ¿De acuerdo? Es mi mismo directorio. Yo tengo permiso por defecto de lectura y de escritura. Se puede afinar y se puede poner solo de lectura, pero al tener permiso de lectura y escritura yo puedo hacer, por ejemplo, desde dentro mnt dentro txt y crear un fichero desde dentro del contenedor dentro txt, ¿de acuerdo? Y cuando yo salga lo podré ver, ¿vale? Yo con exit salgo del contenedor, estoy en mi directorio home y como veis pues tengo el fichero dentro, ¿de acuerdo? Desde dentro. Es muy interesante ver quién ha creado ese fichero. Yo he ejecutado el contenedor desde root, pero no es porque sea root el usuario del contenedor, sino porque es root el demonio que arranca el contenedor. ¿De acuerdo? Bien,
Es posible copiar datos desde un contenedor al host y al revés. Por ejemplo, yo podría, aquí, si yo, por ejemplo, creo, ahora estoy fuera del contenedor y creo un fichero que sea desde fuera y quisiera que ese fichero esté dentro del contenedor, puedo hacer docker cp, que es copiar, decir el fichero que yo quiero copiar y decir a dónde lo quiero copiar. Pues en este caso sería, tendríamos que poner el nombre del contenedor, que en este caso era mi cont, dos puntos y la ruta, barra, pues por ejemplo, mnt, no, vamos a poner directamente en el raíz, ¿de acuerdo? Si hago esto, eh, perdón, me ha faltado el punto, ¿no? Ah, había puesto dos puntos de más. De acuerdo, docker cp fuera mi cont. Yo ahora, si yo hago un docker exec -it mi cont ls-l barra, veré que se ha copiado el fichero fuera txt dentro del contenedor. Bueno, el contenedor me indica que no está en marcha, tendré que ponerlo en marcha. Si es posible copiar ficheros si el contenedor está parado y puedo ejecutar el comando. Como veis, fuera txt es un fichero que se ha generado fuera del contenedor y hemos copiado dentro del contenedor. Fijaos de nuevo el usuario. El usuario es 1000 y es 1000 porque mi usuario en la máquina virtual es 1000 y se copia con el ID correspondiente. Bien, esto es bastante útil para poder trabajar con archivos que tengo en mi cuenta de usuario y quiero procesar en un contenedor. Por ejemplo, imaginaos que yo hago un programa en Octave, en MATLAB, y quiero ejecutarlo. Pues puedo montar el programa que yo tengo, puedo editarlo con mi editor favorito y luego ejecutar el Octave desde dentro del contenedor. Bien. El último aspecto relevante a la hora de arrancar un contenedor es la conectividad. Por defecto, la red que tiene un contenedor es una red bridge, una red que conecta internamente a los contenedores. Es decir, si yo voy a esta terminal y creo otro contenedor, vamos a hacer otro docker run en el que yo ponga mi cont 2, ¿de acuerdo? En el que en esta vez no voy a montar el sistema de ficheros porque me da igual. Y voy a poner el que ejecute el bash, ¿vale? Salgo, lo dejo activo para que luego pueda ejecutar comandos. Ahora tendré dos contenedores activos. Tengo el contenedor micont2 y el contenedor micont, ¿de acuerdo? Los dos están activos, se han puesto en marcha. Los dos contenedores tienen una IP propia. Si yo puedo ver esa IP, pues ejecutando, si estuviera instalado, bueno, puedo verlo directamente consultando las redes. No vemos en este seminario, no nos da tiempo a ver con detalle las redes de Docker, pero, Docker inspect network, Docker networks list. Ya da con él. Docker network list, donde vemos que hay una red tipo bridge. Docker network inspect bridge me dirá todos los contenedores que están conectados a esa red bridge. Y como vemos, tenemos el contenedor 162.17.03 y el contenedor 162.17.02, ¿vale? Que los tenemos aquí puestos. Los dos son micont y micont2, ¿vale? Se les proporciona. Pero esa red no tiene conectividad desde el contenedor hacia el exterior vía NAT, pero no al revés. Si yo quiero instalar un servidor web, lo que yo quiero es que desde el exterior pueda acceder a ese contenedor. Entonces, para conseguirlo necesito hacer una redirección de puertos. Y esa redirección de puertos nos la hace automáticamente Docker. Es decir,
Para ello lo que tengo que decir es arrancar docker run a comprobar la conectividad mediante la redirección de puertos instalando un contenedor con un servidor web. En este caso lo vamos a hacer manualmente, después haremos la misma operación mediante un contenedor que definiremos en un Dockerfile y veréis pues un poco pues, la ventaja de utilizar una operación que sea, o sea, una descripción que sea repetible y descriptiva. ¿Vale? En primer lugar, crearemos un contenedor, utilizaremos un contenedor, lo pondremos en segundo plano con la opción "-d". De esa forma, lo que hará es ponerlo en marcha y nos dejará seguir trabajando desde nuestro host. Le pondremos de nombre "mi web" para que sea fácil de reconocer y como puertos le diré que el puerto 8888 se redirecciona al puerto 80 de la máquina interior. La imagen será Ubuntu, el contenedor, y utilizaremos bash para que esté en marcha. Vale. Crea la imagen, nos devuelve el identificador y podemos ver que el contenedor está activo desde hace 8 segundos y que pone que hay una redirección que permite que cualquier conexión exterior al puerto 8888 de mi máquina se redireccione al puerto 80. Entro dentro de la máquina del contenedor, perdón, utilizando docker exec y ejecutando comando la consola de bash y a partir de ahí pues voy a instalar el software que me permite tener un contenedor, un servidor web. Le hacemos el update y luego pues instalo el servidor Apache 2. Una vez instalado Apache 2, pues lo que haré es, permitirme que vaya a la siguiente transparencia. En esta transparencia están todos los pasos que deberéis seguir vosotros. Yo estoy haciendo directamente, estoy ejecutando aquellos que son fundamentales y de un orden un poquito diferente, pero aquí siguiendo esos pasos es como podréis tener lo que solicitábamos. ¿De acuerdo? De esta forma es más visual lo que estoy haciendo. Una vez instalado, pues yo modifico el index para que luego cuando me conecte, pues vea exactamente el index que yo tenía, el index modificado. Antes de acabar, debería arrancar el servidor web de Apache, ¿de acuerdo? Pues con el comando correspondiente. Ese comando lo podéis ver en la transparencia, pues si recuerdo bien, estaba cuando teníamos el Dockerfile, ahí está, es a través del comando apache 2ctl, ¿de acuerdo? Me vuelvo a donde estábamos para que no perdamos el contexto y aquí pues hacemos apache 2ctl start y se pone en marcha el contenedor. Está un pequeño warning y ya está. Si yo salgo, el contenedor sigue activo. Lo podemos ver que el contenedor, perdón, sigue activo, está up. Y si le hago un curl a la dirección del contenedor, lo podría ver. ¿Cuál es la dirección del contenedor? Pues es fácil de ver haciendo un docker network inspect bridge y me saldrán todas las conexiones. En particular, esta de aquí, la de mi web, es 117.17.02. Si hago un curl a 172.17.02, puerto 80, obtengo la información de trabajo. ¿De acuerdo? Bien, estamos conectándonos a esa IP. ¿De acuerdo? Si yo me conectara a mi misma IP, es donde yo podría ver o sea, podríamos ver, quiero decir, que ahí tenemos una IP que es la del contenedor, pero yo quiero tener conectividad desde el exterior. Esa IP es una IP que no es conocida desde el exterior. ¿De acuerdo? Si hemos hecho bien la redirección, a través de la IP de mi propia máquina, que era la 84.127.205.131, os recuerdo que la podéis ver aquí, perdón, no era esta, es esta de aquí. La he copiado mal.
partir de esa IP podría conectarme. Si yo hago así, como veis, no hay conexión porque está intentando conectarse al puerto 80 de mi máquina. Si yo hago esto, debería estar conectándose al puerto 888 y veo que tampoco funciona. Sin embargo, si yo hago esto, sí me funciona. ¿Por qué tengo este problema? Porque en mi máquina virtual no he habilitado el puerto 8888. Si yo le agrego en redes, recordad, el puerto 8888, cuando ese puerto esté disponible, podremos conectarnos a través de la IP pública. Recordar, como decíamos, que las IPs públicas en las máquinas virtuales de Azure, en particular en cualquier plataforma de cloud público, no son IPs de las máquinas, sino son IPs de servicios intermedios. Tenemos ahí de gateways que redireccionan. En este caso, si volvemos al comando este de la IP, veremos, bueno, ahora puede que haya un poquito de tiempo hasta que se estabilice bueno, ya lo hemos conseguido. Bueno, pasaba un poquito hasta que están todas las tablas de enrutamiento bien hechas, pues vemos que sí que accedemos. ¿De acuerdo? Es interesante ver que yo estoy conectándome a mi máquina, al puerto 8888 y realmente quien me responde es el servidor de Apache que corre atendiendo el puerto 80 dentro de uno de mis contenedores. Bien, pues esta es una de las grandes ventajas del aislamiento que conseguimos con Docker. Bien, hemos instalado manualmente ese contenedor. Vamos a probar a hacerlo. Crearemos un directorio que le voy a llamar mi web. Entraré en mi máquina host en directorio mi web y crearé un fichero Dockerfile. En ese fichero Dockerfile yo voy a poner las operaciones que necesito para poder configurar. Decimos, partimos de la imagen de Ubuntu, ejecutamos primero apt-get update, luego ejecutamos apt-get install -i, patch 2, ¿vale? Después, como habéis visto, hemos hecho esta operación, ¿de acuerdo? Pues ejecutamos también con run esa operación y después tenemos que poner el puerto 80 disponible para que lo conecte. Esto tampoco es necesario, lo podríamos poner directamente. Y luego pondríamos o bien el Apache 2 Start o como hemos hecho, bueno, lo pondremos directamente. Pondremos el Apache CTL 3-point Start. ¿Vale? Comprobamos que en la transparencia que teníamos, pues hemos puesto todo, ¿de acuerdo? Dejadme que vaya esa transparencia para verificarlo. ¿Vale? Apache 2, sabía yo que me había dejado algo, Apache 2 CTL, Start y los demás elementos pues son todos los mismos. ¿De acuerdo? Terminamos y ya tenemos ese fichero Dockerfile, ¿vale? En directorio mi web. Para crear un contenedor hacemos docker build, le damos -t, le indicamos la etiqueta que queremos que tenga, pues voy a llamarle Ubuntu Apache, por ejemplo, ¿vale? Y le ponemos el directorio donde está el Dockerfile, que es este directorio. Va realizando las operaciones que le hemos dicho sobre la imagen y con esto creará un contenedor. Este contenedor, pues ya tendrá todas las operaciones que hemos dicho y el entry point es lo que ejecutará al comienzo de la ejecución. Dejadme también que vaya avanzando las transparencias para poder situarlas en donde estábamos antes. ¿Vale? Mientras terminamos de ejecutar,
Bien, pues cuando tenga esto terminado, lo que tendré no es un contenedor, sino tendré una imagen. ¿De acuerdo? Esa imagen, como puedo ver, tengo una imagen que es Ubuntu Apache. Esa es la que acabo de crear. Entonces, si yo instancio un contenedor, docker run -dit -name mi web 2 -p 8080 imagen Ubuntu 2. Apache, ¿vale? No le pongo nada más. Cuando yo lo arranque, porque ejecutará el entry point, cuando yo lo arranque, si todo ha ido bien, veremos que está correctamente en marcha. No, ha hecho un exited. Ah, perdonad, sí, no lo he puesto bien. Vale. ¿Por qué nos ha dado un exit? Nos ha dado un exit porque realmente el contenedor, el último comando, no debería ser un comando que acabara. El entry point es un comando que si acaba, el proceso quedará permanente, o sea, el momento que acabe el proceso del entry point, acaba el contenedor. Por eso deberíamos utilizar la opción "-d foreground" para que se quede en primer plano. ¿Vale? Pues volvemos a compilar, volvemos a crear, mejor dicho, la imagen de Ubuntu. Como veis, ha ido mucho más rápido porque las operaciones previas ya las tiene hechas, solamente cambia el layer que toca y volvemos a ejecutar. Antes de ejecutar tendremos que borrar el contenedor. Aunque ese contenedor esté parado, es necesario borrarlo para poder crear uno con el mismo nombre. ¿De acuerdo? Volvemos, utilizamos el mismo comando para que veáis y volvemos a ver con docker ps-a. Ahora sí está up porque el proceso no ha acabado, el proceso se ha quedado capturado por la entrada estándar en foreground y deberíamos poder conectarnos y ver. ¿De acuerdo? Si queréis, para que se vea la diferencia, vamos a modificar en el que ya teníamos, es decir, en el mi web, vamos a modificar el contenido del fichero HTML, index.html, decimos with docker, vamos a decir a mano. De tal forma que yo primero miro las redes, las IPs de los dos contenedores. Tengo un contenedor en la 17.02, que es el antiguo, y el 17.03. Hago un curl a la 17.172.17.03 y me contesta un contenedor, y si le hago al 2 me contesta el otro contenedor. Si el curl lo hago a localhost, es decir, para que me responda mi máquina, ya así no me ahorro el tener que abrir el puerto como lo hemos hecho antes al 8888, me debe responder mi web. Si lo hago al 8080, me responde mi web 2. ¿Vale? Como veis, mediante la creación de un Dockerfile, yo puedo automatizar todas las operaciones de instalación que yo tenga en un contenedor. Ya habéis visto que estos dos contenedores tienen dos servidores web que atienden el puerto 80 y los dos coexisten en la misma máquina atendiendo en puertos diferentes. Bien, lo que deberíais hacer a continuación es pues, reproducir un poco ese ejercicio y probar lo mismo que hemos hecho en de forma interactiva en este vídeo. A continuación, como veis, esto es los mismos pasos que hemos hecho para la creación de un servidor web mediante un Dockerfile. Y a continuación os sugiero utilizar mediante un contenedor con Octave la resolución de un problema numérico. Ese problema numérico está en el fichero procesa.tgz, que está disponible en Polyforma-T. Procesa.tgz tiene tanto los ficheros de datos como el programa que hace la resolución de un sistema de ecuaciones, y lo que yo quiero es que pongáis en marcha un contenedor de forma que yo pueda ejecutar un comando como este y obtener la solución. Como esto es pues, un ejercicio que
quiero que probéis, os recomendaría que lo hagáis y yo luego podéis ver finalmente el vídeo en donde se describe cómo hacerlo. No funciona. La resolución del ejercicio final. Para ello iremos primero a Polyformate. En la carpeta de Seminario Cloud Computing veis que tenemos el fichero processa.tgz. Lo descargamos y lo que haremos es copiarlo. Se ha quedado en la carpeta de descargas de mi ordenador y lo que yo quiero es transferirlo a esta máquina, a la máquina mi host, ¿vale? Pues para ello yo estoy aquí, lo copiaré desde el directorio downloads, ¿de acuerdo? El archivo se llama processa.tgz, así que moveré processa.tgz a esta máquina. Esta máquina tiene esta dirección, ¿de acuerdo? La IP pública 52.143.185.250 y el usuario es el usuario iBlanque. Así que ponemos el usuario e IP y le indicamos el lugar donde descargarlo, donde copiarlo. En este caso será en el directorio Home. Le damos la contraseña que tenemos que poner y cuando esté copiado, pues ya esta terminal la puedo eliminar. Muy bien, ya estoy en mi máquina. En mi máquina yo debo tener ese proceso, ese fichero processa.tgz. Lo que hago con el fichero es descomprimirlo, lo primero, xzf, processa, tgz. Le voy a poner primero la opción V para que no haga la descarga, sino que simplemente me indique qué es lo que va a hacer. Veo que está en un directorio separado, con lo cual no me va a generar ningún problema y hago que lo muestre. ¿Vale? Bueno, hubiera sido con la T mejor, pero bueno, lo ha generado en el directorio MiBol. Vale, ahí tenemos tanto el A y el B, que son datos, como el fichero processa.m. El fichero processa.m es un sencillo script de Octave. En lo que hace es se mueve al directorio /mybol, carga el fichero A, carga el fichero B, hace la resolución de A partido B y graba el resultado del sistema de ecuaciones en una variable. Después calcula el error como una simple norma de la desviación entre X y la solución esperada, que debería ser todo a unos. Bien, y lo muestra por pantalla al no tener el punto y coma. Bien, ¿cómo podemos? Necesitamos Octave para esto, entonces lo que vamos a hacer es arrancar una máquina Ubuntu y poner ahí el Octave. Podríamos crear un Dockerfile donde tuviera el Octave instalado. Podríamos hacer muchas opciones. Del ejercicio anterior me han quedado una serie de servicios. Pues voy a borrarlos para que no me ocupen, no consuman recursos en mi máquina. ¿De acuerdo? Y voy a proceder a arrancar el Octave. Para arrancar Octave lo voy a arrancar en segundo plano con terminal y permita el modo interactivo cuando me conecte. Y luego voy a poner de nombre pues Octave. Lo siguiente es voy a montarle un directorio. El directorio será el directorio en el que estoy, pwd, que es el que contiene todo, y se va a montar en /mybol. Es importante poner este directorio porque es el directorio que el script pues espera encontrar, ¿vale? La imagen será Ubuntu y pondremos un bash. Arrancará y podremos ver que está en marcha. Muy bien, entramos en la máquina, en el contenedor de Octave y procedemos, pues como hemos hecho en otros momentos, a actualizar los repositorios y a instalar, como ponía en nuestras instrucciones, el paquete de Octave. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí hago apt get install -i Octave. Pues es un poquito grande el paquete, tarda un poquito de instalar.
Pero transcurridos unos segundos, aquí nos aprovechamos de que la plataforma de Azure tiene una buena conectividad desde el exterior, tendremos disponible el sistema instalado. Bien, como veis, nuestro interés es ejecutar el Octave desde el exterior. O sea, utilizar el contenedor de Octave como si fuera un comando. Es decir, de esa forma, desde mi máquina host puedo acceder a Octave directamente sin tener que haberlo instalado, simplemente desplegando un contenedor que tiene todas las dependencias y todo el Octave instalado. Así, liberarme de la instalación de Octave es tan sencillo como hacer docker rm-f Octave y ya no tengo más. Es una forma mucho más eficiente de distribuir las aplicaciones y eso. Realmente existirán seguro contenedores de Octave ya preparados que podríamos haber descargado. Hay una gran variedad, pero en este caso, como la instalación es solo un comando, pues he preferido hacerlo manualmente. Está instalando todas las dependencias porque Octave también tiene un GUI que podríamos también haberlo desactivado y haber instalado solo la parte básica. Pero bueno, de esa forma es sencilla, dado que el contenedor pues lo vamos a utilizar solo para un comando. Una vez ya está instalado, puedo comprobar que Octave está disponible, está ahí y salir. Bien, yo salgo del sistema y lo primero que quiero hacer es, comprobamos, docker psa y ejecutar un comando para ver si ha montado bien el sistema de directorios, el volumen de mi máquina. Como veis, estoy ejecutando el comando ls dentro del contenedor Octave, ¿vale? Con lo cual, dentro del contenedor Octave puedo ver el sistema. Yo en mi máquina, como podéis ver, no tengo Octave, ¿vale? No está instalado. Pero si yo ejecutar en el contenedor cuyo nombre es Octave el comando Octave, ejecutando el script procesa.m, ejecuta, nos proporciona, nos dice, el error de la resolución del sistema de ecuaciones ha sido de 2,1107 por 10 elevado a menos 14. O sea, el sistema, la solución la ha encontrado de forma satisfactoria y además aquí me tiene que haber guardado como veis aquí no está, el fichero X, donde que contiene la solución. Como veis, hemos utilizado desde nuestra consola, como si tuviéramos Octave, un contenedor aprovechando la línea de comandos. Eso es todo en relación con esta práctica. Espero que la gestión de contenedores os haya resultado atractiva y que le podáis encontrar aplicaciones en el resto de vuestras actividades. Si queréis un poquito más de
información la podéis obtener en estas referencias o poneros en contacto directamente conmigo.